Bienvenidos a la filosofía del poder, el lugar donde el poder no se ejerce, sino se explica. Poder, soberanía, lucha de clases, emancipación, biopolítica. Serán algunos de los temas que analizaremos a través del arte, el cine, los videojuegos, la televisión, la literatura, la tecnología y la política. Bienvenidos de nuevo a la filosofía del poder fin de semana, espacio adicional de discusión a los temas que frecuentemente tratamos. Hoy con un tema realmente que sigue en la línea de lo que hemos tratado, ¿no? Estamos tratando todo lo que tiene que ver con la pandemia. Pero si bien la vez pasada hablamos de las redes sociales, esta vez queremos hablar del entretenimiento que está empezando a ser, digamos así, consumido, buscado, y de alguna manera tratar de analizar esas tendencias que en este momento empiezan a ser más o menos claras. Recuerden que este es el lugar donde el poder no se ejerce, sino se explica. Yo soy Juan David Fonseca, como siempre me acompaña Ricardo Forero, y esta vez nos acompañará para enriquecer nuestra discusión Daniel Bonet, quien sin duda alguna nos va a ayudar mucho en esta charla porque, bueno, el arte es un tema muy extenso, muy amplio y tiene muchas cosas de que hablar. Muchachos, ¿cómo están? Y empecemos con la charla de hoy. Hola Juan, un saludo muy especial para usted y para Daniel y un saludo también para nuestros oyentes. Hola Juan, hola Ricardo, muchas gracias por la invitación y bueno, espero hacer mi aporte en especial desde la parte musical y técnica de esta película en particular. Cierto, y ya que usted lo menciona, el tema de hoy es una película que ha causado furor en Netflix recientemente, una película turca, Milagro en la celda número 7, que, bueno, se ha vuelto muy popular y nos atrevimos a mirarla para, pues, ver de qué se trataba. Y, pues, la verdad, la película a grandes rasgos me parece, pues, que no era nada del otro mundo. Sin lugar a dudas, pues, Steam maneja un tono sentimental bastante fuerte, pero ¿alguien de aquí cree que estamos presenciando algo excepcional? Por lo menos yo no. En especial, y quienes no quieran escuchar esto, de una vez advertimos, hay spoilers, me decepcionó la parte final. Creo que es una parte que no tiene nada que ver con la película, que más allá de cierta sentimentalería un poco, perdónenme la expresión cursi, y algunos detalles que sí son bien interesantes, pues la película, me atrevería a decirlo, es muy aceptable. ¿Qué opinan ustedes, muchachos? Yo no puedo evitar sentir que el director o los creadores de la película nos habían presentado una situación excesivamente dramática. Entonces, si el mérito de la película es generar sensaciones en el espectador, quizás el medio que utilizaron fue un poco directo hasta cierto punto vulgar. Entramos con una película en la que los protagonistas son un adulto con deficiencia cognitiva, prácticamente lo hace actuar como un niño. Dos, la hija de ese adulto, entre los 7 y 10 años de edad, y una señora de 70 años. Entonces ya de entrada nos presentan un escenario que por lo menos para mí es inverosímil en muchos aspectos y que necesariamente nos invita a sentir empatía y a sentirnos vinculados emocionalmente con los protagonistas. Creo que ya el intento de generar emoción fue muy directo. En ese sentido, esa sería mi primera crítica. Yo estoy de acuerdo con Ricardo, para mí la película agota el recurso de la empatía por medio de la tragedia de estos personajes principales, hasta el punto de que, como también señala Ricardo, es inverosímil y personalmente me dieron más ganas de reír que de llorar en algún momento. Este abuso de la emotividad, apoyado también desde las cuestiones técnicas, creo que es una primera razón del por qué el auge de esta película y les plantearía una segunda razón que para mí es crucial también y es la estructura del camino del héroe. Este formato de narrativa que nos han contado ya más de 1000 veces y nos seguirán contando, no en vano porque sigue demostrando que tiene acogida dentro del público y esta película es una muestra de eso. Y creo que una razón adicional, pero que tiene que ver con todo esto del camino del héroe, es que estamos en la presencia de una película que hace uso de esta estructura, pero en códigos progresistas. Bueno, ambos han mencionado cosas interesantes. Bueno, comparto un poco el tema. Me pareció un poco cursi la película por momentos. Y sin duda, como menciona Daniel, creo que es una estructura general, ¿no? Tenemos un héroe que atraviesa una enorme adversidad y justo cuando parece que la adversidad lo va a superar, milagrosamente logra salir adelante.
Yo tengo varias observaciones sobre la película. Primero, no es una película turca, lo cual es agradable poderse aproximar a esta visión relativamente reciente de Turquía. Entonces, en ese sentido, digamos, es un ambiente bastante interesante. Creo que se nota mucho el contraste entre la Turquía más occidentalizada, que de alguna manera está renegando ese pasado imperial y muy confesional. La película, si tuvieran que decirme ideológicamente, es muy crítica frente a las figuras militares del poder. Vemos un contraste muy marcado entre una figura demasiado poderosa que será el antagonista y será el teniente coronel a quien perderá a su hija en un infortunado accidente. Está Memo que básicamente pues no puede ser malo. Está tan marcado el antagonismo que realmente no pierde a nadie. Y en ese sentido, si Ricardo dice que eso es un poco vulgar, yo creo que eso es cierto. Memo no puede ser sino bueno, el teniente coronel no puede ser sino malo, y entonces allí pues básicamente creo que la película tiene una fuerte orientación hacia de inmediato tomar la postura a favor de Memo, lo cual está bien, pero como dije, hay que ser suspicaces y yo presiento allí un tono ideológicamente muy crítico frente a cierta figura y cierto pasado en Turquía, el Imperio Otomano y todas estas figuras anteriores. Pero bueno, muchachos, además de eso, ¿qué le ven? Digamos, yo pues, tengo un par de puntos que quiero añadir, pero quiero escuchar sus impresiones porque la verdad la película, si bien en términos generales no me parece sobresaliente, tiene unos puntos muy interesantes que vamos a entrar a comentar. Yo quisiera retomar el tema del héroe. Quisiera preguntar y que nos respondiéramos, ¿qué tipo de héroe es Memo? Porque tal y como menciona usted, es claro un antagonismo entre dos tipos de figuras que se presentan en la película. Por un lado, nos encontramos con una persona discapacitada cuya principal característica es ser un niño, y en ese sentido su culpabilidad en cualquier aspecto es casi nula. Y por el otro nos encontramos con figuras muy fuertes que son materializadas o representadas mejor en la figura de militares. Militares toscos, rudos, muy cerrados a sus sentimientos, contrario a lo que podría ser Memo. Entonces es un héroe que difiere mucho de las historias heroicas a las que estamos acostumbrados. Si uno piensa en un héroe, ¿en quién piensa? Piensa en un guerrero, no sé, un tipo Aquiles, un Hércules quizás. Si bien son nociones anticuadas del héroe, pues no por ello dejan de ser las clásicas. Entonces nos encontramos con un escenario que nos plantea una disputa en un plano ideológico muy fuerte. Lo heroico ya no está relacionado directamente con comportamientos o figuras hoy muy devaluadas, nada con lo que se entiende un imperativo, un estereotipo de masculinidad, pero que es lo que siempre le da la naturaleza a este adjetivo heroico. De acuerdo, y justamente a eso es a lo que me refiero con que la película hace uso de esta estructura del viaje del héroe, pero en códigos progresistas. Joseph Campbell, que fue la persona quien acuñó este término del periplo del héroe, él aún así también nos dice en su libro del héroe de las mil caras, que fue aquí donde habló por primera vez de este concepto, él nos dice que aunque el héroe sea ridículo o sublime o gentil o judío o griego o lo que sea, el plan esencial varía muy poco. Entonces la aventura es siempre la misma. El héroe protagonista es presentado en su ambiente de cotidianidad, hay un evento que rompe con su estado de normalidad y que lo lleva a una transición a un estado extraordinario. Primero hay negación, lo vemos claramente en la película de que pues, nuestro héroe es Memo, el evento que rompe es la muerte de la niña del teniente coronel y hay negación por parte de Memo de ir a este nuevo estado extraordinario que es la cárcel. Luego, siéndole fiel a la estructura, conoce a un mentor, el mentor le ayuda a sobrepasar las adversidades que se le presentan en este estado extraordinario. En este caso son los compañeros de celda, en especial el líder. Y bueno, va enfrentando pruebas, las cuales se van poniendo cada vez más pesadas. Parece que viene la muerte, parece que va a tener un final trágico, pero el protagonista sale airoso, retorna a su mundo ordinario, el cual ya no es el mismo que era antes. Y aquí lo vemos, pues ya se murió la abuela, le toca irse del país y termina su viaje. Pero bueno, más allá de esto,
de que puede parecer una obviedad, pero vale la pena resaltarlo, es que sí, estoy de acuerdo con Ricardo. Es un héroe con una carga ideológica fuerte. Como dije antes, y vuelvo a repetirlo, es un camino del héroe en códigos progresistas. Nos presentan esta deconstrucción de héroe. Bueno, ambos mencionan algo que me parece importante. Yo coincido con Ricardo. Memo es un héroe débil, débil y quiero insistir mucho en el apartado de su inocencia. Hay una noción muy intelectualista de la moral, en este caso. Sí, Memo no pudo haber sido un asesino y se lo reiterarán mucho quienes estén con él compartiendo la celda, básicamente porque él no concibe el mal. Y en ese sentido, pues Memo es indefenso. Estamos muy lejanos de aquellos arquetipos del héroe homérico, y en eso creo que tiene toda la razón. Yo Y quiero hacer un par de apuntes qué pena. sobre lo que... Sí, claro. También del antagonista, me parece a mí que justamente lo hablábamos tras bambalinas de que el antagonista no era tan malo, pues como que su actuar era en medio de todo razonable. Sí, yo creo que la película es tendenciosa al querer, yo creo que tiene una orientación ideológica y está orientada como a ser muy crítica frente a esas figuras muy tradicionales del poder, ¿no? Los militares y los funcionarios administrativos de la prisión son como a principio nuestros grandes antagonistas, pero antes de pasar a eso, quiero detenerme un poco en lo que acabamos de mencionar. Memo es una figura demasiado débil e inocente que me parece plantea una pugna directa contra la noción tradicional de una masculinidad fuerte y hasta cierto punto arrojada. Y me llamó mucho la atención porque Memo es una persona que vive en un ambiente familiar, prácticamente es el hijo de su abuela y el amigo de su hija, ni siquiera es un padre en el sentido tradicional del término, quizás lo es más el antagonista, es decir, el teniente coronel, y es una figura profundamente asexuada. Durante mucho tiempo, mientras yo miraba la película, no se me podía ocurrir que alguien como Memo hubiese podido ser un padre. Se le nota hasta tal punto indefenso que nos aleja mucho de la idea normal de lo que es la seducción. La seducción es básicamente una pequeña batallita, ¿no? Y me llama la atención cómo en algún momento esto sale a la luz dentro de la película, ¿no? Los presidios, las personas en la cárcel le preguntan a Memo, bueno, ¿y usted qué, cómo hizo para tener una hija? Porque a nadie le cabe en la cabeza que alguien pueda tener algo tan serio como tener un hijo con usted. Me llama mucho la atención porque Memo parece que fue incluso como, no sé, violado, no sé cómo llamarlo. A Memo lo sedujeron y básicamente pues lo tomó una mujer que desaparece en la película y que nunca vuelve a reaparecer y pues decidió tener con él una hija o un hijo. Entonces se marca un contraste muy fuerte en la figura masculina y eso es algo interesante en una sociedad que por mucho tiempo ha sido tradicional como la turca. Ahora hay que decir que en cierto punto es hasta grotesco el ejemplo de los hombres, digamos, en una concepción más tradicional. Creo que se hizo mucho abuso de la figura del cigarrillo, se plantea mucho como estas figuras fálicas, las corbatas, para retratar constantemente la figura del hombre común y no de Memo, que es más bien un hombre en otro canon o en otra medida. Pero más allá de eso, creo que por ahí es donde yo presiento que esta película es bastante crítica frente a ciertas nociones tradicionales de autoridad. Entre eso y por otras cosas más. Pero bueno, hablemos de un tema que me parece importante, muchachos. ¿Cómo sintieron ustedes el final de la película? A mí me pareció un poco abrupto. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo quisiera retomar su punto y es ver cómo una figura como la de Memo, siendo un niño, un hombre niño, pudo entrar a ese mundo de la cárcel y someter en el buen sentido de la palabra a los otros presos que en teoría eran
representación de esa masculinidad fuerte que usted está hablando. Cuando los presentan parecen ser pandilleros, parecen ser personas muy violentas que en la medida en que se va desarrollando la película van cayendo, si se me permite la expresión, ante el encanto de esa bondad inmaculada de Memo. Entonces es una película con un fuerte tinte no cristiano, porque obviamente estamos en Turquía y más bien profesan el Islam, pero sí con una fuerte raíz abrahámica, si se me permite la expresión, en el sentido en el que el personaje que se presenta inicialmente como débil cuenta con alguna característica que finalmente logra permear a todos los personajes que lo rodean. Entonces, uno, pues me parece un recurso muy recurrente en este tipo de historias en las que el protagonista presenta inicialmente síntomas de debilidad y dos, en efecto corresponde con una lucha frente a las figuras poderosas, tal y como mencionó usted, Juan. Creo que la crítica hacia ese poder exacerbado, desmedido, que tiene que ser controlado por la justicia, porque el tema de la justicia también es central en la película, es muy evidente. De acuerdo, en cuanto al final, respondiéndole a la pregunta a Juan, yo estoy de acuerdo, fue un final que no tenía mucho sentido, o por lo menos lo que tendría que haber pasado es que Memo muriera. Pero pues volvemos al asunto del camino del héroe. Para completar ese camino era necesario que Memo se salvara. Más allá de toda esta constante ganancia de intensidad trágica que pasa durante toda la película, se le muere la abuela, lo golpean, lo apuñalan, mejor dicho, que no le pasa a este tipo. Aún así tenía que tener esta salvación para serle fiel a este camino del héroe. Bueno, yo quiero añadir un par de puntos que me parecen interesantes sobre esto, pues siento que hay también un asunto un poco extraño, ¿no? Es cine y no hay que olvidar nunca pues que el cine está precisamente para expresar a veces lo que no podemos expresar o lo que ni siquiera vemos, pero el papel de la cárcel, ¿no? Es un ambiente tan romantizado, totalmente inverosímil a veces. Y creo que lo que dice Ricardo es totalmente adecuado. El desenvolvimiento, el desarrollo de la política está orientado a cómo la debilidad paradójicamente destruye o derrota la fuerza. El tema de la política de la película fundamentalmente es la justicia y claro, toda la trama gira alrededor de alguien que va a morir injustamente, pero cómo esa inocencia vence la rigidez de las formas y del poder. A mí la figura más interesante de la película se me hace el alcaide. El alcaide, que entre otras cosas es curioso, aparece tarde en la película, pero es una persona que para mí tiene un dilema genuino. Es muy fácil cuando usted mira desde la perspectiva que le plantean la política, pues la película, perdón, sentir empatía por Memo. El alcaide tiene un dilema interesante. Él debe administrar una prisión, él no debe ejercer justicia. Y por algunos azares del desarrollo de la historia, él en algún momento tiene que tomar partido. Entonces él tiene un dilema ético real. ¿Qué debe prevalecer? ¿Su posición como alcaide o la justicia? Y allí me parece que él se desarrolla como uno de los personajes con un problema real, se le ve angustiado frecuentemente y al final es uno de los que va a procurar detener esta injusticia que se está dando, que entre otras cosas, y esto me llama la atención, y no sé si ustedes cómo lo vean, para mí muestra cómo la rigidez de la burocracia se impone a pesar de los deseos. Si bien el teniente coronel tiene mucho poder y manifiesta abiertamente su deseo por afectar a Memo, en alguna medida todo se vuelve un trámite y nadie lo puede detener, a tal punto que uno encuentra constantemente a los personajes de la película consternados por lo rápido que va el proceso. Es muy diciente cómo hay un contraste entre la cárcel, el terreno de confinamiento, los militares, la burocracia, y ese otro lugar donde se desenvuelve la película, ¿no? Como un paraíso mediterráneo, la abuela, la hija, y se plantea eso que me parece tan brillante en ese punto. La debilidad vence la fuerza, ¿no? Estamos en el terreno claramente de nuestras aspiraciones humanas y, bueno, aún más allá de que eso no tiende a ocurrir en la realidad, creo que ese es un tema, uno de los temas más interesantes en la película.
Bueno, muchachos, antes de pasar a analizar como algunos aspectos simbólicos de esta, ¿tienen algún comentario para cerrar este segmento del programa? Sí, yo quisiera hablar de la figura del alcalde y del final, porque si ánimo de repetir lo que usted mencionó, creo que el final terminó siendo un poco caricaturesco. Si bien para mí la película desde el comienzo tenía muchos aspectos que carecían de un sentido de realidad que me permitiera conectarme realmente con la historia. Hasta cierto punto el drama pues me conmovió. No puede uno ser apático frente a una situación pues tan desgarradora. Sin embargo, todo lo que constituye el plan de los presos para liberar a Memo y saber que el alcalde, la mayor figura de autoridad dentro de la cárcel, se presta para eso, ya fue el golpe final para mí, en mi caso, para creer que esa película atenta directamente contra cualquier posibilidad real de que eso suceda. Entonces, si bien el alcalde es muy interesante, el hecho de que Memo no haya muerto y que haya vivido feliz con su hija parece un cuento de hadas más que una película que intente representar un caso plausible, terminó de bajarle, pues por lo menos para mí, los puntos a la película. Sí, la película se torna ya en un punto fantasiosa. Por eso yo decía anteriormente de que en cierto punto ya no me producía empatía, tristeza, sino un poco risa. Pero bueno, también hay que mencionar de que la película es muy buena técnicamente. Claramente hay un músculo financiero importante atrás para hacerlo, pero también es importante mencionar lo que está bien logrado. La parte técnica es muy buena, las actuaciones, el vestuario, la fotografía, las locaciones, hasta cierto punto la música, el diseño sonoro, y todo esto ayuda a que también la película pues goce de la popularidad que tiene, junto a todas las cosas que ya hemos mencionado anteriormente. Para finalizar, me gustaría preguntarle a Ricardo, ¿usted cree que también hay un elemento de retórica con respecto a la situación de aislamiento, de encierro que estamos viviendo, que ayude a que pues la película se viralice un poco más? El contenido que la gente parece estar consumiendo por alguna extraña casualidad tiene que ver con situaciones en las que el protagonista está encerrado o en este caso encarcelado. Entonces, pues parece haber una relación directa entre nuestra situación actual, la imposibilidad que tenemos de salir y este tipo de contenidos. No sé si sea la necesidad de verse reflejado o un intento desesperado por ver qué explicaciones se dan desde el cine o desde cualquier producción audiovisual a esta problemática. Porque si nos damos cuenta, hay otra película muy famosa en este momento y no es, solo es un comentario extra, que se llama Al Hoyo. No sé si la gente esté buscando algún tipo de identificación o de respuesta para ver cómo se comportaría una persona en confinamiento, dado que esto es totalmente una anomalía para nosotros. Esto es una especulación totalmente, pero si me pregunta, creo que la relación no es casual. Hay algo que se está buscando a nivel social que corresponde con nuestra situación. Bueno, concluyamos esta parte. Yo creo que es una película aceptable. Sin duda, creo que recoger la opinión de los tres cuando decimos que plantea una crítica muy fuerte hacia una Turquía más tradicional, plantea un héroe que sale totalmente de los cánones tradicionales, a pesar de circunscribirse todavía a este modelo sobreexplotado del periplo del héroe. En eso coincido perfectamente con Daniel, y que por momentos es bastante agresivo con la figura del poder y a veces de la figura masculina, lo cual lo plantea como una película que se inscribe dentro de esta tradición crítica frente a ciertas cosas tradicionales. No sé qué piensen ustedes, muchachos, si bien no me parece brillante, yo la recomiendo, vale la pena verla, no se van a perder de nada, tampoco excepcional. También es una muy buena oportunidad de tratar de aproximarse a la cultura turca, creo que son paisajes excepcionales, a nivel técnico sin conocerlo puede estar muy bien lograda. Quisiera que nos concentráramos más en esos detalles en el siguiente segmento.
Estamos de regreso en la filosofía del poder fin de semana y vamos a terminar nuestro análisis sobre esta película, Milagro en la celda número 7, esta película turca, comentando un par de detalles que son bastante interesantes, por lo menos curiosos. La película se desenvuelve como en dos espacios, ¿no? La casa de la hija de Memo y su madre y la cárcel. Y yo debo decir que al comienzo el contraste me gustó mucho, sobre todo porque yo percibí que, claro, si se me permite, y por favor aquí que no me caiga la turbulenta fanática Foucaultiana encima, porque ya parecen más es una barra brava, el contraste de lo que eran los dos espacios. Y yo percibí que la cárcel tenía varios filtros. Entonces, la cárcel, pues claro, es una institución orientada al castigo de la gente, pero al mismo tiempo, al comienzo de la película, a Memo no solo le caía encima todo el peso de la institución carcelaria, sino que los mismos presos se vuelven parte del castigo y de alguna manera estaban compenetrados con la función carcelaria. Eso me gustó muchísimo al comienzo, ya después me fui desencantando un poquito con la película, pero como incluso los presos se vuelven parte de la vigilancia y el control que se hace desde la cárcel. Y en algún momento pensé que Memo es una figura, otra vez haciendo aquí una atribución un poco irrespetuosa de Foucault, como un héroe en un sentido muy Foucaultiano. Es una persona, pues digamos, que está sometida a los rigores de la cárcel, pero al mismo tiempo es una persona tratada como un enfermo, como un insano. Entonces pone frente a la hiperracionalidad de la cárcel, frente a los parámetros de la normalidad, pone Memo de frente su condición y a partir de ahí, sin querer queriendo, como dicen, la confronta. Esa parte de la película me parecía muy bien lograda y hasta cierto punto muy interesante. Todo este asunto de los contrastes, también había unos tintes o unos filtros que lo hacían muy pronunciado. Yo quisiera centrarme en ese tema, pero quiero escucharlos. Yo siento que la película tuvo algunas escenas o algunos detalles también a nivel técnico muy interesantes. Sí, efectivamente, como usted bien lo señala, Juan, desde la técnica se apoya estas ideas de contraste sobre todo entre el mundo ordinario y el mundo extraordinario. Por lo menos desde la colorización es muy evidente de cómo el mundo ordinario, la familia de Memo, la casa de Memo, siempre predominan los colores cálidos. No importa si es de día, si es de noche, no importa si estamos en el interior o en el exterior. Mientras que en la prisión, en el mundo extraordinario, siempre predominan los colores fríos. Creo que junto a la música son los dos aspectos que pues predominan por lo menos a primera vista a modo de retórica con la narrativa y que a la vez personalmente pues me parecen bastante predecibles y creo que son muestra de lo que termina siendo la película a nivel general. Termina siendo pues muy predecible, muy diciente, que pues no está necesariamente mal, pero para mí ya usa mucho el recurso y está pues constantemente tocando lugares comunes. Por lo menos desde la música, yo me apoyaría para dar un poco como adelantándome una conclusión final de la película y es que no es nada importante, así la calificaría. Creo que si bien está bien lograda la música, el score está bien hecho, pero para mí es un poco estandarizado. No le encuentro el alma. Recursos como el piano reverberado, la voz y una melodía dulce reverberada, el motorritmo y la articulación legato en la orquesta de cuerdas, las mismas progresiones armónicas que nos ponen en este tipo de películas. Entonces, para mí es un poco una representación de lo que es la película en general. Cae en lugares comunes todo el tiempo y quizás lo más rescatable es lo tradicional. Los únicos tracks que realmente disfruté fueron los que hacían uso de instrumento tradicional, uso de escalas exóticas propias de esta música, o incluso aún más los momentos de música diegética como cuando el reo interpreta su bailamá. Entonces concluiría diciendo que, como bien señala Juan, está muy bien lograda técnicamente, aún así también desde ahí cae en la obviedad. Lo primero que yo quisiera decir es que no, pues no soy tan agudo y no tengo tantos conocimientos para hablar del aspecto técnico y del aspecto simbólico que mencionó Juan en un momento. Sin embargo, hubo
ciertas partes de la película que para mí sí se caracterizaron por mostrar este componente simbólico. Por ejemplo, para mí fue muy diciente toda la escena y el desarrollo del personaje del desertor, en el sentido en el que su deserción parece consumarse cuando él entierra el arma, ¿no? Y si mantenemos la línea del primer segmento del programa, en donde afirmamos, creo con justa razón, que los militares representaban un estereotipo de masculinidad criticado en la película, el militar al dejar su arma hasta cierto punto deja de ser un hombre bajo esos estándares de masculinidad. Esto se hace mucho más evidente cuando por fin se confronta al coronel con el desertor, no solo por la cuestión de los rangos, que es lo evidente, sino por la forma como se desarrolla la conversación corta que se da en ese momento, que en resumidas cuentas termina siendo una declaratoria de cobardía, hasta cierto punto falta de hombría del desertor ante el coronel. Esto es profundamente polémico, sin ninguna duda, pero creo que negar este debate dentro de la película sería tonto, sería darle gusto a aquellos que no quieren hablar de este tema. No estamos diciendo que esté bien, que esté mal, simplemente, por lo menos de mi parte, intento describir lo que alcancé a ver. Otro tema que quisiera resaltar y que se mencionó muy poco en el segmento anterior es el del tema de la justicia en relación con la venganza. Parece que hay ciertos personajes que representan la justicia y hay uno en particular, que es el coronel, que tiene un afán de venganza. Hay una pancarta muy diciente en alguna escena dentro de la celda que sugiere algo así como que la sangre se cura con agua y no con venganza. Creo que pues ahí no habría mucha discusión en ver cómo este tema es central, es un eje principal de la película y al final cómo la justicia logra superar, perdón, a este espíritu vengativo del coronel, que se pone por encima, en mi opinión, hasta los mismos procedimientos. Parece que cuando él toma la decisión de asesinar al desertor, al único testigo que puede evitar la muerte de Memo, él prefiere hasta cierto punto pasar por encima de cualquier procedimiento judicial establecido que podría ser cambiado a partir de esta nueva declaración y opta por la venganza. Sí, ese punto me parece que es un poco, si se me permite, un poco previsible. Había que pintar como malo siempre al coronel. Yo coincido con Daniel cuando dice en el primer segmento que hasta cierto punto en la película el coronel no había hecho nada por fuera de lo que yo creo mucha gente considera normal. Incluso su reacción ante ver pues a Memo, a su hija muerta, pues es hasta razonable, puesto que pues qué más podía inferir. Yo admití que esa es una de las partes un poco más decepcionantes de la película, porque precisamente cuando estaban en esa charla yo dije, ah, claro, tú lo va a matar. Y con eso se termina de dibujar el personaje un poco de una manera maniquea. Hubiera sido mucho más interesante, lo comenté con ustedes hace un momento, que realmente, por ejemplo, el teniente coronel se hubiese enterado de la inocencia de Memo y lo hubiese intentado salvar. Y que de pronto en efecto no lo hubiese logrado. Yo creo que aquí, bueno, ya es una opinión personal, se evidencia un proceso burocrático que es indetenible. Y hubiera sido interesante como ni siquiera quien en principio buscaba justicia, después en honor a la justicia esté dispuesto a retractarse y ya ni siquiera pueda. Vuelvo a insistir que el papel del alcaide aquí se me hace por lo menos más que interesante. Para ir cerrando nuestro programa hoy y para dar nuestras últimas impresiones, quiero dejar el tema que no podemos eludir. Yo a esta película no le perdono el final. El final deja todos los cabos abiertos, todos los cabos sueltos. Memo debía morir. No me parece razonable que usted oriente toda una película a plantear el drama de una persona que va a morir y al final lo salve. Y comete como algunas cosas un poco vulgares. Reemplazan a la abuela de Memo con esta figura pseudo matriarcal de la maestra, porque Memo no se puede lidiar por sí mismo. Entonces, por ejemplo, le pregunto a Daniel, los entendidos en teoría de este tema y en los aspectos técnicos, para mí fue como lo que llaman un deus ex machina, un deus ex machina. Todo va orientado hacia la muerte de Memo
De repente el alcaide se compadece de él, un preso está dispuesto a dar el pellejo por él porque una revelación en un sueño lo orienta hacia eso, y tenemos el final que todos queríamos tener a pesar de que la evidencia iba hacia lo contrario. Creo que ese es un fallo de la película y tal vez, con esto concluyo, amigos, querían distanciarse de pronto de la película que más nos recordó, y fue esta película de Milagros Inesperados de Tom Hanks, donde se trata el mismo tema, pero allá en efecto sí son consecuentes con el desarrollo de la trama, ¿no? Que pues finalmente el preso muere. ¿O qué piensan ustedes? Y concluyamos de una vez, muchachos. Tiene toda la razón, Juan. Se hace uso del recurso Deus Ex Machina, el cual es un recurso proveniente del teatro griego clásico, en donde por medio de una máquina se ingresaba un actor que interpretaba a algún dios, el cual resolvía una situación que le daba un giro drástico a la trama. Y bueno, este es un recurso que está un poco mal visto porque es un elemento externo que resuelve una situación sin seguir la lógica interna del guión, bien sea por necesidad estética, bien sea por mantener el interés en la obra, por un aspecto comercial, no deja de tener una falta de coherencia interna, y por lo menos esta película es una muestra de eso. Hay una secuencia en particular que para mí nunca tuvo sentido desde que la vi por primera vez, y es cuando Ova está en la celda y habla con cada recluso y se le acerca finalmente a este señor Yusuf, creo que se llamaba, el cual es un poco misterioso, un poco temido. Le dicen que no vaya, ella aún así lo hace y le hace un comentario sobre el árbol de la pared que él siempre ha mirado, sin ningún tipo de sentido realmente, simplemente la niña lo hace y ya. Bueno, para mí fue demasiado pobre ese recurso. Esta secuencia es la que termina propiciando que el recluso pues quede pensando. También justo después tiene el sueño a causa de esto. Termina tomando la decisión de dar su vida para salvar a Memo. Y eso es un claro Deus Ex Machina. Quisiera concluir dándole las gracias, muchachos. La pasé muy bien discutiendo esta película. A mi parecer, y como ya lo ha dicho Juan, es una película aceptable. No me parece la gran cosa. No la recomendaría y creo que se olvidará fácilmente con el tiempo. Pero bueno, estuvo interesante analizar el por qué ha tenido esta popularidad. Yo quisiera concluir agradeciéndole de antemano a Daniel por su presencia, que se puede complementar lo que acabo de mencionar con la escena inmediatamente anterior, o la misma escena, al comienzo de la escena de la niña con el preso, de la hija de Memo con el preso, en la que la presencia de esta niña cumple las veces de una función purificadora para los presos. Ella empieza a hablar con cada uno de ellos y les pregunta cuál había sido su delito. Y en la medida en que ellos le iban contando su historia, parecía, por la expresión de ellos y por la forma como se comportaron después, que habían purificado sus culpas, que era una especie de expiación. En ese sentido, estaría totalmente de acuerdo con ustedes en esa figura casi divina que irrumpe dentro de la película y que cambia totalmente el rumbo de los acontecimientos. No estamos diciendo que la niña sea Dios ni nada por el estilo, pero sí parece ser una participación fundamental para el desarrollo posterior y para el final que ya describimos. Con esto pues cerraría mi intervención agradeciéndole de nuevo a Daniel, a Juan y a todos los que nos escucharon. Bueno, muchachos, muchas gracias. Creo que es una muy buena discusión. En efecto es una película que pues parece muy normal, con sus méritos y sus defectos, muy crítica a pesar de todo, y yo rescataría esto como expresa muy bien este contraste entre en la manera en la que de pronto la sociedad turca está evaluando su pasado, y esta película lo evalúa de una manera muy crítica. Daniel, gracias por estar con nosotros, esperemos tenerlo muchas más veces en este programa, y a Ricardo, como siempre, un agradecimiento muy especial por tenerlos. Escuchamos todos sus comentarios, si no la han visto, véanla, no sobra en tiempos de esta pandemia. Creo que en este momento el entretenimiento se ha vuelto necesidad. Recuerden que esto fue La Filosofía del Poder del fin de semana, lugar donde el poder nos ejerce y nos explica. Nos vemos muy pronto.